Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de En Corto. En esta ocasión hablaremos de urbanismo, de este llamado crecimiento vertical que ha venido experimentando en meses recientes la ciudad de Tijuana. Para analizar esto que experimenta la ciudad de Tijuana y de este explosivo crecimiento poblacional en la ciudad, invitamos en esta ocasión a 4 especialistas para analizar el tema. Tengo el gusto de dar la bienvenida a Gabriel Valenzuela Moreno, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tijuana. Gracias, Gabriel. Gracias, bienvenido. Andrés Soriano Padilla, vicepresidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana. Gracias, Andrés, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Alberto Osuna Palma, académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en desarrollo urbano. Alberto, gracias por estar aquí. Gracias. Y al señor Rodolfo Argote, el arquitecto Rodolfo Argote, director de Administración Urbana del 23º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias. Señores, pues si les parece, entramos en materia. Primero, ¿quién de ustedes me podría explicar o definir qué es la densificación? Hablando de urbanismo. Bien, pues... Adelante, Andrés. Ok, mira, la parte de la densificación va de la mano de la compactación. Es decir, lo que antes podíamos extendernos, ahora la densidad habitacional, se entiende que es compactarnos, tener todos los elementos básicos dentro de una zona corta o un espacio pequeño en relación a la expansión. Entonces, la densificación es crecer hacia arriba, la densificación es que todo lo que tengamos que tener dentro de un desarrollo cumple con todas las especificaciones de forma compacta. Ese crecimiento horizontal que tuvo Tijuana, como muchas otras ciudades del país y del mundo, horizontal durante tanto tiempo, pues llegó a un límite. ¿Qué fue lo que puso el límite a este crecimiento horizontal? ¿La falta de tierra, de reserva territorial o cuestiones de movilidad y de servicios? Pues definitivamente son muchos factores. Por ejemplo, si nos remontamos a los años 60, teníamos como proyecto de vida todos querer una casa grande, con patio, con amenidades, que cada hijo tuviera su propia recámara, ¿sí? Teníamos los lotes antes, yo me recuerdo aquí en Tijuana, los terrenos medían 450 metros cuadrados, eran de 15 por 30. Y todo eso se ha ido reduciendo de acuerdo a la necesidad propia del crecimiento urbano, ¿sí? Entonces, simplemente ya llevar los servicios a las periferias de la ciudad ya es muy caro. Sin embargo, tenemos que aprovechar ahorita la densificación que se está presentando. ¿Por qué? Porque los servicios ya los tenemos adentro de una pequeña mini ciudad, si le podemos decir, y es más fácil resolver los problemas internos que expandirse, ¿verdad? Los servicios, digamos, cuesta muy caro derramar los servicios a las periferias de las ciudades. Claro. Es una causa que se está presentando actualmente. Claro, bueno, entre ellos, pues llevar el agua, el alumbrado, el drenaje, el transporte público, que creo yo es también un factor determinante en esto, ¿no? Definitivamente. Por ejemplo, yo siento que el crecimiento urbano se ha venido densificando por necesidad propia. Por ejemplo, yo pienso que las ciudades nacen, no se hacen. El claro ejemplo del Valle de Las Palmas, ¿sí? Que empezaron a hacer casas allá. Entonces, la industria no se iba porque no había gente que pudiera trabajar, y la gente no se iba porque no había industria donde pudieran trabajar. Y trasladarse desde el Valle de Las Palmas hasta Tijuana, pues lógicamente era incosteable, ¿no? Entonces, el Valle de Las Palmas es una ciudad que quisieron hacer, pero nunca nació. Yo siento que las ciudades nacen de manera espontánea. Primero llega un pueblito, llega un llantero, llega el del pan, llega el taquero, llega la fonda, y eso se va expandiendo a través de los años, ¿sí? Y posteriormente se van suministrando los servicios, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahí está el claro ejemplo de Valle de Las Palmas, que es una ciudad o un proyecto que no prosperó precisamente por lo que estamos hablando. Sin embargo, aquí en la ciudad tenemos que aprovechar todos los terrenos baldíos, todas las amenidades que se tienen, toda la infraestructura ya instalada, ¿sí? Entonces es mucho más fácil reparar infraestructura en caso de que no sea suficiente que hacerla de nuevo. Y además, sobre todo, esto trae consigo problemas de movilidad, ¿sí?
si estamos todos juntos, hay distancias más cortas. Y por ejemplo, ahorita lo que se tiene mucho que fomentar es la densificación urbana inteligente, que es, por ejemplo, hacer usos mixtos, ¿sí? Usos mixtos se refiere a que dentro de un, digamos, un desarrollo tengas vivienda, tengas comercio y tengas oficinas, por decir algo, para que la gente pueda vivir y trabajar dentro de un perímetro muy marcado, que no tenga que salir para no crear problemas de movilidad, ¿no? Sí, Alberto. También tiene que ver con los temas de planeación y desarrollo urbano, ¿no? O sea, el tema de la planeación también ha venido evolucionando. En el siglo pasado, pues ha habido diferentes tendencias de planeación y también de desarrollo urbano. Ahorita estamos hablando de desarrollo urbano integral o sustentable, ¿no? Que tiene que ver con la integralidad de los servicios, que incluye al ser humano como digamos, como protagonista de este desarrollo, que antes eran las calles y la parte física, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando ya de temas ambientales, de temas de desarrollo personal, de accesibilidad a servicios, de una serie de comodidades que como ciudad se estaban perdiendo. Entonces estamos regresando un poco al tema de la sustentabilidad y sobre todo de la sustentabilidad humana, ¿no? Que es un tema muy importante para el desarrollo urbano. Ahora, este crecimiento vertical, bueno, traerá pues algunas ventajas, que ya ustedes han mencionado algunas, pero también algunas nuevas complicaciones, sobre todo justamente para los servicios y más que otra cosa para el tránsito vehicular en la ciudad, ¿no? Bueno, sí, tener una ciudad compacta tiene muchas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, ¿no? Y en el tema de movilidad, pues vamos a tener congestión. Es imposible tener una ciudad densa sin congestión vehicular, ¿no? Entonces, son temas que se tienen que cuidar, como muchas ciudades lo han hecho, ¿no? Hay ciudades que el 40% de los viajes mínimo son en bicicleta o caminando. Y nosotros aquí tenemos el parque vehicular más grande de la República Mexicana y además tenemos todos los visitantes que vienen de San Diego y los que trabajan allá y viven aquí. Entonces el parque vehicular es mucho más grande de lo que estadísticamente se dice o se tiene. Sin embargo, es el más grande de la República Mexicana, ¿no? Mucho más grande que la media nacional, ¿no? Entonces, ventajas, pues sí, ventajas tenemos en lo compacto y en lo vertical. Socialmente, la gentrificación es una desventaja muy grande, ¿no? La gentrificación es el fenómeno donde se expulsa a los pobladores originales de zonas porque esas zonas se vuelven de otro estatus económico, ¿no? Entonces no pueden pagar, vamos a decir, estar ahí. O simplemente les conviene vender para darle paso a otro tipo de vivienda. Por la plusvalía. Entonces ese fenómeno pues se ha visto como algo negativo, ¿no? Porque se pierde identidad dentro de las ciudades, ¿no? Pero también se tiene la ventaja desde el punto de vista social de que la convivencia que se genera le da a la parte esta donde de la exclusión social, favorece que no haya exclusión social, ¿no? Entonces también tiene muchas ventajas sociales. La seguridad aumenta cuando hay más gente en una zona. También lo que decía Gabriel Valenzuela, si la densificación viene acompañada de factores como son los usos mixtos, que es la mezcla de usos, y tratar de que haya el mayor número de horas gente en la calle o desde una posición donde estén viendo, convirtiéndose en vigilantes naturales, ¿no? Claro. Todas esas zonas son más seguras, las zonas más densas, que las zonas con menos densidad. Entonces, hay muchas ventajas sociales, económicas, ambientales. La ciudad compacta es el modelo de ciudad ambientalmente mejor evaluada, ¿no?, que las otras ciudades que son, como habíamos dicho, con crecimiento periférico, la ciudad horizontal, pero la ciudad vertical es la mejor evaluada, ¿no? Entonces, ahí también en el aspecto ambiental tenemos muchas ventajas, ¿no? Y obviamente que hay desventajas, sí hay desventajas. La ciudad contamina, al tener
más vehículos, hay más contaminación, etcétera. Pero, repito, si se crece verticalmente con mesura, que eso se tiene que controlar, por eso existe control urbano en las ciudades, ¿no? Luchar contra esa otra fuerza que es la ambición inmobiliaria de tener más pisos, de tener más unidades de vivienda y dejar menos áreas abiertas y menos áreas verdes, porque no son comercializables. Claro. Entonces, si hacemos un buen balance en eso, podemos tener una ciudad vertical. Yo siempre he dicho que Tijuana es una ciudad joven, es una ciudad que todavía no conocemos a la Tijuana que va a finalmente ser tal vez en el año 2070. Yo recuerdo en 1960 lo que era Tijuana, ¿no? La canalización no existía, era totalmente otra cosa, ¿no? Y cómo ha cambiado ahorita, si la vemos, es una ciudad muy diferente. Pero la ciudad final que va a quedar todavía no la conocemos. Claro. Esa la estamos construyendo, ¿no? Sí, el crecimiento ha sido explosivo, ¿no? En las últimas 3, 4 décadas en esta ciudad. ¿Cuáles son los factores que intervienen en la elección de la ubicación de estas nuevas torres? La mayoría de departamentos, vamos, están enfocadas en un nivel socioeconómico más alto, por eso la zona, pues, hipódromo, zona río, pero también en la zona centro se han levantado algunos edificios en proyectos que me parecen interesantes por el hecho de que la gente regresa a vivir al centro, ¿no? ¿Cuáles son los factores que un desarrollador, un inversionista elige en estos casos? Desde mi punto de vista, el inversionista, la visión que tiene el inversionista en cuanto a las zonas a densificar, parte obviamente de tipo de inversión que va a hacer, porque a fin de cuentas él tiene que, en base a su proyecto, recuperar una inversión. Entonces, si partimos de ahí, hace un estudio de mercado, ve ciertas zonas a densificar, en base al estudio de mercado y esa zona la escoge, y a fin de cuentas lo que construye, lo que va a construir es porque generalmente ya tiene una preventa. Arranca la preventa, obviamente todo lo que proyecta, todo lo que genera y parte para recuperar su inversión. Hay varias zonas aquí todavía, como comentabas, la parte del centro que está creciendo, que se está creciendo hacia arriba. Hay zonas aledañas que tienen potencial para el tema de verticalidad, partiendo de Soler, partiendo Río, partiendo Libertad, las mismas zonas que conocemos como Zona Dorada, la Chapultepec, la Cacho, pero todavía hay más tierra hacia lo que es la tercera etapa del río, por ejemplo, y a la mar. Entonces, si está concentrando, es porque entendemos que la visión de ellos es construir, recuperar a corto plazo, porque está pensando obviamente en que el comprador inicial está apuntando hacia el comprador norteamericano o el comprador, si no es norteamericano, que tiene capacidad financiera para adquirir un bien inmueble. Entonces, si parte de un lugar, una zona, en donde reúne todas las amenidades, es decir, cerca aeropuertos, cerca plazas principales, cerca línea, entonces son factores que ayudan obviamente para que la visión del inversionista diga, aquí es donde nos plantamos, aquí empezamos, porque es parte de la visión que deben de tener. Entonces, cuando ellos compran tierra, generalmente con la visión que traen, en muchas ocasiones, ellos ponen el precio a la tierra, porque ya saben cuánto cuesta un metro de tierra, ya saben cuánto cuesta un metro de construcción, y de tal forma ya tienen ellos una proyección de recuperación. Entonces, parte de ahí, en donde a fin de cuentas la situación que se da para la recuperación, que es fundamental para ellos, es compactarse una zona que tenga esas bondades, esas cercanías que hay entre un punto y otro para empezar a construir. Y de ahí viene otro inversionista, que generalmente son locales, pero viene otro inversionista que tiene esa visión y ve y busca terrenos, gente que viene de afuera, busca opciones cerca de esa zona y empieza a crecer la ciudad hacia arriba. Y así es como vemos que se está llenando de edificios, lo cual le da pues una imagen más moderna. Sí.
pero habrá de traernos también algunos problemas. Ahorita, después regresando de una pausa, yo quisiera preguntarles a qué están obligados estos inversionistas, estos constructores, aparte de construir pues, sus edificios y de vender sus departamentos o sus oficinas, ¿qué obligación tienen en términos de urbanismo de aportar pues, a la zona donde se instalan? Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos de regreso, en esta ocasión hablando de urbanismo, del crecimiento de la ciudad de Tijuana y de este crecimiento vertical. Es decir, ¿a qué está obligado un constructor en el momento que decide levantar un edificio de 15, 20 pisos? Vamos, ¿cuántos cajones de estacionamiento? ¿Qué superficie de área verde? ¿Cuánto del área de construcción puede ser dedicada para locales comerciales? ¿Hay regulación al respecto? Bueno, hacer un proyecto de un edificio vertical como otros proyectos de escala mayor sí representa un camino largo, ¿no? Hay que empezar por el Departamento de Uso del Suelo, donde se determina la factibilidad de acuerdo a la Carta Urbana, donde dice qué usos son los que se dan en esa zona, sí, o corresponden a ese terreno, ¿no? Entonces, una vez que se ha logrado superar eso, pasan al al Instituto Metropolitano de Planeación, y ahí a través de un estudio de impacto urbano, porque toda edificación y sobre todo una edificación vertical tiene impactos sobre el entorno donde se va a insertar. Entonces ahí se miden los impactos ambientales, se miden los impactos al tráfico, se miden los impactos sociales, se miden una serie de impactos y se establecen medidas de mitigación. También si la densidad sobrepasa lo permitido, también ahora ya hay mecanismos para que el desarrollador de alguna manera retribuya a la ciudad esa sobrecarga urbana que le está dando a la zona, ¿no? Y eso lo hace de manera, es una aportación económica o es una aportación en especie, ya sea en los espacios públicos, construir algún parque, pero todo eso tiene ya una medida, ¿no? Entonces, sí, una vez que pasa el INPLAN, tiene que regresar al ayuntamiento, donde, por un lado, elabora un estudio de impacto ambiental para que el Departamento de Ecología, la Dirección de Ecología lo valide, y por otro lado, en la Dirección de Administración Urbana, solicitar ya su licencia de construcción, de edificación. Entonces ahí hay un reglamento de construcción que en el 2016 se actualizó, y ahí vienen todas las características que tiene que tener una edificación de esa naturaleza, las dimensiones de los cuartos, hay una dimensión mínima, las dimensiones de los cajones de estacionamiento y el número de cajones de estacionamiento, las áreas abiertas que tiene que dejar, las áreas verdes. Es una serie de requisitos que se tienen que cumplir y que, bueno, se analizan en el departamento, sí, de licencias. También la estructura debe de contar con un corresponsable estructural que garantiza que un profesional está detrás del cálculo de la estructura, porque en un edificio vertical es mucho más, claro, hay mucho más riesgo, ¿no? Con sismos y demás. Y hablamos, por ejemplo, también de términos de la sismicidad de la zona, ¿no? Sí, que estamos en una zona altamente sísmica, sí, y pues las estructuras deben de ser muy fuertes, ¿no? Entonces, una vez que tiene sus licencias de construcción, pues creemos que ya acabó el proceso, pero no. Cuando se está construyendo, el desarrollador tiene que cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Tener al responsable de la obra en la obra por lo menos 2 veces a la semana y asentar sus visitas en una bitácora, ¿no? Donde se va haciendo un relato de todo lo que está pasando en la obra, si hay algunos cambios o si pasó algún evento dentro de la obra, ¿no? Claro, supervisar que lo ofrecido, sí, se esté cumpliendo, ¿no? Los peritos, los directores de obras son los supervisores
vamos a decir, de la ciudad, ¿no? En ese sentido, pues hay más de 1000 directores de obra, ¿no? Entonces, durante la obra también se está vigilando constantemente, ¿no? Ahora que nosotros llegamos, mañana cumplimos un mes que llegamos, y lo primero que hicimos fue revisar los edificios verticales. Entonces veíamos que algunos tenían permiso de uso de la vía pública para ocupar la banqueta, pero tenían ocupada la banqueta y un carril, ¿no? Y una serie de situaciones, ¿no? No tenían la bitácora en la obra, lo cual pues es muy grave porque no tenemos un testimonio de que hubo una supervisión. Entonces estamos ya que se están haciendo tantos edificios verticales, tenemos que ser muy estrictos en el sentido de que se construyan bien. Y la única forma de que se construyan bien es que estén bien supervisados, ¿no? Porque ya los planos pasaron por todos los análisis, tienen su memoria de cálculo, pero la construcción es la fase más crítica. Es una y más responsabilidad importante. compartida, ¿no? Sí, claro. De hecho, esa parte es muy importante, ¿no? Que están dentro de una regulación, que aun y cuando decimos, bueno, hay una serie de edificios nuevos y hay un boom de construcción, digo, están dentro de un proceso regulado, ¿no? Entonces, es importante que el gobierno mantenga esa vigilancia, pues obviamente pasaron todos los procesos que la misma legislación marca y, claro. y eso es muy importante hacerlo notar, ¿no? Están dentro de un marco de planeación, que también nos lleva a otro tema, ¿no? Que mucha gente dice que en Tijuana no hay planeación y la verdad hay mucha planeación, a veces falta la ejecución, ¿no? El tema de la planeación, digo, desde el ámbito académico, en la Universidad Iberoamericana se han creado programas de posgrado y pues es importante decir que la mayoría de la gente que está ahora en administración pública en diferentes niveles, pues es egresada de la Ibero, de los programas de maestría en desarrollo urbano, ahora en planeación estratégica de ciudades, y pues estamos contribuyendo de alguna manera a que toda esta normativa y todo este marco pues esté llegado por especialistas, ¿no? Pues como debe ser, ¿no? De hecho, también yo quisiera agregar, digo, fue muy completo lo que están diciendo mis compañeros, pero también por tratarse de edificios verticales, que no es lo mismo hacer un edificio vertical que hacer una casa, por ejemplo, todo lo que es la seguridad de los trabajadores, en este caso, siempre existe un riesgo, ¿no? Entonces es parte del director responsable de obra también estar supervisando la seguridad de los trabajadores. Es muy importante para evitar accidentes, ¿verdad? Claro. Eso también se está tomando en cuenta. Sí. En este crecimiento vertical, en donde se han levantado edificios, donde se están construyendo, ha aparecido también una cierta, y a veces muy frontal, resistencia de los vecinos, a veces simplemente por no estar dispuestos a ver a que cambie su colonia, como la han vivido durante muchos años, a veces por generaciones. No sé con qué tanta justificación, pero ha habido una resistencia social. Ustedes como residentes de Tijuana, ¿consideran que es válida esta resistencia, que hay lugares donde no deberían de levantarse edificios altos? Pues yo pienso que es importante notar que es un desarrollo económico también lo que se está generando, ¿no? Entonces, pues la propiedad privada pues tiene el derecho de actuar sobre su propia norma, pero finalmente dentro de un marco, ¿no? Lo que platicamos hace rato del desarrollo urbano sustentable y que de alguna manera tiene que ver con pues la comunidad donde se desarrolla, ¿no? El tema de llegar a una comunidad invasivamente puede producir ese choque, ¿no? Entonces, lo que se está buscando de alguna manera es que el que va a llegar a desarrollar haga un consenso con la zona y que pues familiarice a las personas con el proyecto que se está generando, ¿no? De esa forma ya no es sorpresa lo que se está... Y muchas veces ese desconocimiento crea esa animadversión. Claro. Que de alguna manera se está buscando la socialización de los proyectos por parte de los desarrolladores incluso, ¿no? Para que no haya ese choque, ¿no? Y también lo que platicaba el arquitecto Argote, la derrama económica que genere esa construcción o ese edificio, que también beneficie a la zona circundante. Haciendo eso yo creo que puede generar una dinámica distinta. Claro. O sea, yo creo que aquí cabe, ahora sí que en el pedir está el dar, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno va con los vecinos, los concientiza de las mejoras que puede haber, lógicamente se van a beneficiar finalmente con la plusvalía, porque los terrenos aledaños al edificio, lógicamente que van a adquirir una plusvalía. Entonces, eso es algo también que se tiene que
pues tienen que entender, ¿verdad? Pero a veces sí nos resistimos al cambio. Sobre todo las colonias más antiguas de Tijuana, donde la gente tiene muchos años viviendo, pues no queremos vecinos, ¿verdad? Así estábamos acostumbrados. Pero, pues como dice el arquitecto, pues es otro tipo de necesidad de vivienda que se está requiriendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada día somos más y cada día vamos a ser más. Como dice el arquitecto Argote, la ciudad de Tijuana que estamos viendo ahorita no es la ciudad final. Es un proceso que lleva, la vamos a ver, o a lo mejor no nos toca verla a nosotros, ¿verdad? Pero sí, como para el 2070, yo creo que vamos a tener otra ciudad completamente diferente. Sí, a veces se pierde, pero bueno, en mi caso yo he vivido en la Ciudad de México, en la Ciudad de Guadalajara, y sí, en las calles donde a veces pasaban 2 o 3 carros, de repente pues hay un eje vial y con un tráfico muy denso y las cosas cambian, pues es inevitable, ¿no? Y la gente va escogiendo o eligiendo otro tipo de vida, ¿no? Van cambiando las costumbres y los hábitos. Es la evolución, a fin de cuentas. Como atinadamente dicen ellos, vamos empezando prácticamente con el tema de la densidad, con el tema de la verticalidad. Y yo creo que hay muchas responsabilidades que se pueden compartir. O sea, si bien es cierto que es una molestia para el vecino, que están construyendo algo, y qué bien que están comentando que parte de lo que se está haciendo es la socialización con ellos, informarle para dónde iría el proyecto. Porque si comento que es una responsabilidad compartida, es porque trae muchos beneficios para la ciudad. Si vamos a construir, se van a construir los desarrolladores 30, 40, 50 departamentos. Estás hablando de 30, 40, 50 pagos de predial. Estás hablando de fuente de trabajo importante. Estás hablando de que el que compra, el que trabaja, puede gastar y también ayudar a la economía. Entonces, mientras se esté construyendo y cada quien asuma su responsabilidad, es decir, el desarrollador que cumpla. O sea, aparte de lo que se plantea y bien comentan, cumplir con todos los requisitos, que vaya de acuerdo a lo que el gobierno pide, a lo que el municipio necesita que le entregue, que a fin de cuentas se entiende que es parte, conforme van construyendo, van cumpliendo también con los requerimientos, pero ya saben para dónde van. La ventaja de esto, que seguimos, es, insisto, en la parte del beneficio que es para la ciudad. Tenemos que evolucionar. Si bien es cierto que también han comentado que se pretende que Tijuana sea la 4ª ciudad más importante del país, hay que hacer algo también por Tijuana. No nada más es Tijuana, Yucatán, Chihuahua siguen creciendo. Yo creo que nosotros merecemos una ciudad que evolucione, y igual como comentan, pues posiblemente en 20, 30 años ya se vea una ciudad totalmente diferente. No vamos empezando apenas. Entonces, mientras cumplamos todos, cada quien haga lo que le toca, gobierno lo que le toca, desarrollo lo que le toca, ciudadano lo que le toca, yo creo que nos va a beneficiar a todos. Sí, crecer, pero con orden, ¿verdad? Con orden, que esa es con orden, exactamente. También hay que estar conscientes de que para lograr la densificación y construir vertical de manera ordenada y adecuada, se tienen que dar ciertas condiciones que nosotros tenemos que propiciar. Y 2 de las principales son, la primera es hacer estudios de capacidad de carga urbana. O sea, ese punto, ese terreno, qué capacidad de carga urbana tiene, que tiene que ver con infraestructuras, con equipamientos, con anchos de calles, con una serie de factores, incluso sociales. Y con esto me voy al segundo factor, que es la parte social, ¿no? La participación ciudadana en los procesos de planeación o la planeación participativa es muy importante para que ese rechazo que estamos viendo ahora no sea tan intenso y que bloquee y que nos lleve a tener edificios suspendidos y sellados por jueces, que aquí lo tenemos. Yo el otro día decía que lo peor que puede haber en la ciudad es un edificio suspendido a medias. Eso es lo peor que puede haber, ¿no? Hay que buscar siempre la forma de cómo darle salida a eso, ¿no? Y bueno, lo segundo peor es que lo demuelan, ¿no? Algo que ya está construido, que sea demolido, ¿no? Pero
Sí, nosotros en Administración Urbana recibimos a gente de toda esta zona, llamada la zona dorada, ¿no? Donde ya no quieren edificios, y claro que los recibimos y los escuchamos, pero hay mucha desinformación y eso también es parte de la normatividad. La gente piensa, la gente llega y dice, en mi fraccionamiento o en mi colonia es unihabitacional, ¿por qué están haciendo un edificio? ¿Por qué Entonces ya empiezan a... Sí, ese a es elucubrar, generalmente ¿no? el argumento, ¿no? ¿Y por qué no hicieron consenso ciudadano? Eso lo escucho todos los días, ¿no? No tiene consenso ciudadano. ¿Por qué lo permitieron? Y resulta que la normatividad nos dice que para hacer un cambio de uso del suelo hay que hacer consenso ciudadano. Pero un edificio habitacional que esté en una zona habitacional, aunque sea unifamiliar, lo único que se hizo ahí fue un cambio de densidad, no se hizo un cambio de uso del suelo. Y en los cambios de densidad, lo único que se tiene que hacer es informar. ¿Sabes qué? Aquí en este terreno se va a hacer un proyecto de un edificio vertical de tantas unidades, pero hay que hacerlo, porque a veces empiezan a ver ellos las estructuras y aquí qué va a haber, ¿no? Entonces, hay que trabajar todavía en la normatividad para que esto de la planeación participativa se dé más efectivamente, y también en la parte de esto que exige la gente, de ¿por qué no me preguntaron a mí? Bueno, y es una paradoja, ¿no? Porque el señor del terreno también tiene derechos, ¿no? Tiene derechos a desarrollarlo de la manera que él considere más conveniente, ¿no? O nosotros le vamos a decir lo que haga en su terreno. Entonces, ahí nosotros estamos en medio porque recibimos a los desarrolladores y recibimos a los ciudadanos. Y la verdad, no le podemos dar gusto a todos, ni nadie les puede dar gusto a todos. No hay una solución donde alguien gane en ese tipo de confrontaciones. Lo que hay es llegar a acuerdos. Y bueno, hace rato platicábamos, ¿no? De cómo una estructura que le viene a dar una carga urbana a una zona, pues que lo retribuya a través del pago de estos derechos de desarrollo, por ejemplo, ¿no? En esta modernización de la ciudad, en este crecimiento vertical, vemos construcciones verdaderamente notables que corresponden, pues, como decía yo, a niveles socioeconómicos más altos, ¿no? Decían ustedes que la mayoría de los compradores vienen de Estados Unidos, ya sean mexicoamericanos o gente que vive aquí y que trabaja del otro lado. Esa es la mayoría de la gente que está comprando los departamentos y las oficinas. Nosotros tenemos un estudio ahí en la Cámara de la Construcción, que únicamente el 3% de la población más o menos tiene posibilidad de adquirir. El 3%. El 3%, ¿no? ¿Sí? De acuerdo a los salarios que ganan. Sí. Sin embargo, hemos visto que ahorita comprar un departamento en un edificio vertical es una buena inversión, porque al término de la construcción, lo que tú pagaste o lo que vas a pagar contra lo que cuesta tiene muy buena ganancia, ¿sí? Es algo muy atractivo. Entonces, por ejemplo, hay gente pudiente que compra pisos completos para rentarlos, y además hay mucha gente de Estados Unidos, mexicanos, que se están dando cuenta de que los precios aquí son muy atractivos comparados, digamos, con aquí en el sur de California, ¿sí? Entonces están optando por venirse para acá a vivir con toda la familia y estar cruzando a trabajar a Estados Unidos, ¿sí? Y además, gente del interior de la República también está viniendo a invertir, precisamente comprando pisos, ¿sí? Entonces, ¿El costo lo define el mercado local o mercado binacional? Yo creo que el mercado binacional. Pero además algo que no hemos comentado, no sé si es el tema, por ejemplo, nosotros queremos que haya mucha actividad económica dentro de Tijuana, porque Tijuana es una ciudad muy pujante, ¿sí? Y esto es parte del impulso económico, porque, por ejemplo, la rama de la construcción, más o menos, se replica en 70 ramas diferentes a la economía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a raíz de los últimos 2 años, 3 años, que se ha reducido mucho la inversión pública, ¿sí? Se ha restituido con la inversión privada. Es cierto. Actualmente tenemos números de que lo que se invierte en cuanto a inversión privada es el 75% contra el 25% de la inversión pública.
Entonces yo creo que eso también tenemos que valorarlo, ¿verdad? Para que Tijuana siga creciendo y que Tijuana pues efectivamente siga teniendo empleos, Tijuana siga desarrollándose. Ojalá se empatara este crecimiento y esta aportación que hace la iniciativa privada con mejores vialidades, ¿no? que vendrían también muy bien. ¿Me permiten? Vamos a hacer nuevamente una pausa. Regresamos para el tercer segmento de este programa, hablando de urbanismo y del crecimiento vertical de la ciudad de Tijuana. Estamos de regreso platicando, como le digo, del crecimiento vertical de la ciudad de Tijuana. ¿Qué obras desde su óptica serían necesarias en Tijuana? Ojalá si estuvieran escribiendo una carta a los Reyes Magos. ¿Cuál sería la obra que ustedes pedirían para pues que correspondiera este crecimiento, esta modernización de Tijuana con, por ejemplo, el tránsito vehicular o el transporte? Hubo una presentación ante las autoridades actuales, antes de que tomaran posesión, de una serie de proyectos presentados intersectorialmente, ¿no? La academia, los empresarios, las cámaras, etcétera. Y hay varios proyectos divididos por ramas de la economía, ¿no? Puede ser de infraestructura, de vivienda, de movilidad, y etcétera, ¿no? Entonces esperamos que esos proyectos se tomen en cuenta para tanto las autoridades estatales como municipales, que sabemos que son prioritarios para la ciudad, ¿no? Entonces, de infraestructura, por ejemplo, pues las plantas de tratamiento del desecho de drenaje, ¿no? Sí. Es algo muy importante, y sobre todo, y ahorita el tema que está de moda, ¿no? La distribución de agua potable. El tema de movilidad es un tema muy, muy importante por el crecimiento tanto del parque vehicular como de la ciudad, que también se han presentado ya varios proyectos. El ayuntamiento ya con su Secretaría de Movilidad pues está tomando cartas en el asunto y tienen ya un plan incluso, ¿no? que sería importante conocer a nivel ciudad. Y una serie de cosas que yo creo que vienen y que deben de ser prioritarias, ¿no? ¿Les parece a ustedes factible y, deseable este proyecto que conectaría la Avenida Internacional con el Boulevard Aeropuerto? Yo creo que esa es una. Creemos que de entrada, cuando lo que comentabas ahorita, entre más vialidad se abren, parece que salen más carros. Sí. ¿Quién sabe qué se deberá a eso? Tal vez percepción, pero a fin de cuentas, esas vías importantes que tiene y debe de tener la ciudad de Tijuana, precisamente por la calidad de ciudad fronteriza, que generalmente una gran cantidad de gente que trabaja en Estados Unidos vive aquí, el traslado de un punto a otro, esa vialidad que tú comentabas, que se le conoce como circuito aeropuerto, Ajá. obviamente ayudaría mucho. Lo que estamos comentando ahorita en cuanto al tema de vialidad, ya no hay horas picos, yo sí siento, ya no hay horas picos en Tijuana. A la hora que sea lo que es el libramiento, que se le conoce como vía rápida, ya no es vía rápida, las bajadas de Otay, Playas, Libramiento, Rosas Magallón, Boulevard de Ordaz, o sea, es un caos con el tema de Todo vialidad. es un estacionamiento. Exactamente. Entonces, si bien es cierto que son importantes esas obras, si bien es cierto que los nodos que también sirven para comunicar son importantes, lo que comentaba ahorita aquí él es en relación a las mesas de trabajo que se hicieron ahí, precisamente, que se identificaron varias vialidades importantes que ya se les presentó precisamente al gobierno entrante, que se espera obviamente que ayude precisamente al flujo vehicular, pero también es importante que haya un reordenamiento con el tema de transporte. O sea, es súper, súper importante. Hay, por ejemplo, si estamos hablando del medio de transporte público, la situación de no funcionar oficialmente ya un SID, ahorita que antes era BRT y después no sé cómo se va a llamar, y a eso le sumamos el número de carros que hay ilegales, o sea, es un conjunto de muchas cosas que no ayudan a la vialidad. Y esa es parte importante que nos ayudan. Vamos, la infraestructura es buena, es necesaria, es importante, sí es cierto. Pero
en la medida que no haya un reordenamiento vehicular, el transporte público eficaz, que realmente seamos ordenados en ese sentido, por más vialidades que se abran, vamos a seguir Incluso igual. algunas acciones de ingeniería vial, ¿no? Que en mejor no requieren de una gran inversión y que podrían solucionar, cambiar el sentido de las calles, no sé, ¿no? Se ha identificado que Sincronización de el tema de semáforos. sincronización de semáforos es algo que puede ayudar muchísimo, ¿no? Sí. Y la otra, bueno, pues el sistema vial, que le llamamos a veces el sistema vial metropolitano, está incompleto. Esta vialidad del circuito aeropuerto, que va a aliviar a la zona de Otay, le va a quitar tráfico a la zona Río, obviamente va a beneficiar muchísimo, ¿no? Sí. También está el bulevar Sánchez Taboada, me parece que le dicen prolongación Sánchez Taboada, que va del bulevar Díaz Ordaz a Santa Fe. Santa Fe ahorita es uno de los puntos más complicados vialmente, porque la entrada y salida, las horas pico de entrada y La salida de la densidad gente, es impresionante. sí. Entonces, una de las vialidades, esta que estamos platicando del Sánchez Taboada, va a ayudar muchísimo, ¿no? Hablando del sistema vial, ¿no? Pero toda la ciudad, pues, se debe de tratar de ver así como un sistema. El sistema de transporte, el anteproyecto de las rutas troncales, que incluye la ruta 1, es de 12 rutas. Entonces, si nosotros hacemos una ruta, pues cómo queremos que funcione, ¿no? Si estamos haciendo la 12ª parte de todo un sistema. Después vendría la ruta 2, que es, vamos a decir, Santa Fe, Otay, y después vendría una ruta que va de Playas de Tijuana, zona centro. Entonces, son 12 rutas. Cuando tengamos las 12 rutas, va a ser otra cosa. Pero ahorita mucha gente sataniza al CIT o a la ruta troncal, porque dice, no funciona, no sé qué. Bueno, pues es que es un elemento que está ahorita aislado, aunque se le quisieron dar alimentadoras y demás, todavía no está el sistema completo, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo, tenemos un sistema vial incompleto y tenemos un sistema de transporte o de ruta troncal incompleto, y así no puede funcionar el sistema, ¿no? Claro. Es importante la continuidad de los proyectos, ¿verdad? Porque fueron en este caso con una administración de 2 años, todavía más breve de lo que normalmente son, con la posibilidad de que se extienda, pero pues es difícil, ¿no? Cuando no hay las decisiones políticas, son las que rigen por encima de las cuestiones técnicas, ¿no? Definitivamente. Por eso es importante que Sí. la planeación sea a largo plazo, ¿no? Exacto. Que la planeación sea un ente que no dependa de los cambios de gobierno. Eso es una parte muy importante para que se mantenga una línea de trabajo y no se esté interrumpiendo a cada cambio de administración. De ahí no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, que también pues, es el beneficio que traerá el empatar las elecciones con las federales, y así no tener una elección en puerta prácticamente todo el tiempo, que siempre puede frenar algunas decisiones políticas, ¿no?, de la autoridad en turno. No, desde luego sí estamos de acuerdo con eso, porque por más que hemos tratado precisamente de que haya continuidad en la planeación, no se ha logrado por lo mismo, por tantos cambios que hay. Llegan los nuevos funcionarios y cada quien quiere meter su proyecto, ¿no? Para pues ahora sí que apuntarse la palomita, ¿no? Entonces sí es muy necesario, como menciona, que haya continuidad en los proyectos independientemente del color que esté gobernando, ¿verdad? Eso es primordial, sí, es para que esto funcione. ¿Algo que quieran ustedes añadir en torno a la proyección, digamos, en el corto, en el mediano plazo del crecimiento de Tijuana? ¿Cómo lo observan ustedes? Pues- el crecimiento es inevitable. O sea, Tijuana, aunque está creciendo a tasas de un poco más del 2%, más bajas que las que tuvimos a finales del siglo XX, vamos a seguir creciendo. La ciudad es un polo que atrae muchísimas personas y que su economía cada vez más se está complejizando más y está haciendo que pues sea muy atractivo venir aquí a invertir y a vivir, ¿no? Entonces vamos a seguir creciendo, y partiendo de eso hay que planificar a largo plazo, como dice el ingeniero Gabriel Valenzuela, porque si no, pues no vamos a... Y la otra es que esa planeación sea planeación participativa. Correcto. Eso es lo único que nos va a salvar de que haya discontinuidad. Cuando la gente participa y está consciente de una cartera de proyectos que son los estratégicos para la ciudad, los van a defender. Pero si no participan, pues les va a dar igual si se hacen estos o los otros, ¿no? De acuerdo.
¿Alguna idea Sí, final, por esa favor, parte Alberto? también, el crecimiento es inevitable, ¿no? Lo que sí debemos de hacer es que sea un crecimiento ordenado y que tenga un sesgo de desarrollo urbano sustentable, ¿no? Lo que decíamos, que haya participación ciudadana, que no dejemos que la autoridad únicamente sea la que tome las decisiones, sino que participemos en eso, y es lo que estamos buscando, ¿no? Que la participación sea de todos los ciudadanos, para que sea un desarrollo urbano, humanizado, equitativo y igualitario, ¿no? Correcto. Definitivamente, él comentaba hace rato, tenemos que evolucionar, eso no se va a detener. Lo importante obviamente que todos los que de alguna manera somos partícipes para este crecimiento, hagamos lo que nos toca. Lo importante de todo esto además es el tema de la ecología. Entonces, si construimos y llevamos en orden, reciclamos agua, toda esa parte que de alguna manera nos ayuda a que sea un edificio sustentable, eso va a mejorar obviamente y vamos a entender lo que realmente vale la pena. Esto tiene que evolucionar. Claro. Gabriel. Yo terminaría diciendo que mencionamos algunas ventajas y desventajas. En resumen, yo creo que la verticalidad nos trae muchas más ventajas que desventajas. Una ventaja que no mencionamos es la salud pública, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tenemos un edificio vertical con usos mixtos y tenemos algo acotado, ¿sí? Se fomenta caminar, se fomenta el uso de la bicicleta, como en las ciudades, digamos, en las ciudades muy modernas, que se usa la bicicleta. Entonces, eso, la salud pública también es muy importante, ¿verdad? Entonces, también hay que considerarlo dentro de la verticalidad. Yo con eso terminaría, Fernando. Muchas gracias por Al contrario, gracias a ustedes. El tiempo siempre es insuficiente cuando se habla de temas como este, pero bueno, creo que fue un muy buen ejercicio. Gracias, Gabriel Valenzuela, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Tijuana, muy amable. Muchas gracias. Andrés Soriano Padilla, vicepresidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios de Tijuana. Gracias, Andrés. Alberto Osuna Palma, académico de la Universidad Iberoamericana, especialista en desarrollo urbano. Gracias, Alberto. Gracias. Rodolfo Argote, director de Administración Urbana del 23º Ayuntamiento de Tijuana. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Señores, muchas gracias por su aportación. Muy amables. Gracias A usted por acompañarnos. Les recuerdo, En Corto se transmite todos los sábados a las 11:30 de la mañana, con 2 repeticiones, el mismo sábado a las 9 de la noche y el domingo a las 12:30 del mediodía. Hasta la próxima.